mueve lo nuestro con bella intención. Canta la historia con ritmo y sazón. Brújula artística nace del corazón. Vibra la cultura en cada rincón. Crece la música con dedicación. Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y en esta edición nos encontramos desde el Estudio 57 para presentarles la trayectoria artística del gran maestro Donaldo Aguirre. Acompáñenme a conocer acerca de sus 60 años dedicados al arte y la cultura nicaragüense. Es un honor estar aquí con usted en su estudio para conocer su trayectoria artística de más de 55 años dedicado al arte, 60 años. Vamos a iniciar, ¿verdad? Consultándole, preguntándole cómo surge la inquietud por el arte. ¿Por qué dedicarse al arte? Bueno, eso es... Mira, yo vengo de una familia con una gran beta artística. Casi toda mi familia son artistas, nacen artistas. Yo no recuerdo realmente que si yo tuve un comienzo alguna vez, sencillamente ya venimos así, pues, ¿verdad? Con esa sensibilidad y en un ambiente artístico. Por suerte tuve unos padres que estimularon esa beta que nosotros traemos, porque ellos también eran artistas. Mi papá es músico, mi abuelo es músico, mis tíos son músicos, pintores, por parte de padre. Por parte de madre, mi mamá era escultora, pintora, dedicada a la estética. Y entonces en un ambiente infantil muy propicio, muy al arte, entonces nacimos en ese ambiente y nos criamos como tal. Yo realmente, si recuerdo mis inicios quizás ya más fuertes, fueron a los 8 años. A los 8 años yo empecé a bailar folclore. Mi maestra fue este gran personaje del folclore nicaragüense, Irene López y Bayardo Ortiz. Ellos dos fueron mis maestros de danza folclórica. Yo bailé en su conjunto alrededor de unos 8 años, de los 8 a los 16 años. Sin embargo, paralelo a esto también nos fuimos desarrollando en la cuestión musical, porque también estudiamos en el Conservatorio Nacional de Música en los años 70. ¿Cómo llega a la disciplina del teatro, maestro? Bueno, al teatro yo llegué a los 16 años. Eso fue después del terremoto. Nosotros tuvimos que emigrar a la ciudad de Juigalpa. Mi mamá es chontaleña, es de Juigalpa. Allá tiene toda su familia. Ella, dicho sea de paso, ella es prima del gran artista, el prócer, la figura más importante de la cultura chontaleña, que es Gregorio Aguilar Barea. Ella es prima, hermana de Gregorio Aguilar Barea. Entonces nos fuimos para Chontales y a los 16 años, bueno, todo es actividad, todo es dinámica, todo es bonito. Uno está creciendo y entonces nos empezamos a vincular con una serie de artistas juveniles allá en Chontales y formamos lo que llamamos el movimiento artístico juvenil, en donde era un movimiento multidisciplinario. Entonces hacíamos música, hacíamos danza y hacíamos teatro. Entonces allí a los 16 años me empiezo a vincular en el mundo del teatro. Nosotros montábamos sketches teatrales, de comedia, de protesta, por supuesto, y empezamos ya a despertar al mundo de la conciencia revolucionaria,
la denuncia, la protesta a través del teatro, la música y la danza, ¿verdad? ¿Cómo la Revolución Popular Sandinista en su primera etapa marcó su trayectoria? Bueno, cuando triunfa la revolución, a mí me agarra en Costa Rica, porque nosotros salimos exiliados por toda nuestra vinculación que teníamos en Chontales con los movimientos activos revolucionarios. Entonces tuvimos que salir exiliados por persecuciones. Y entonces ahí en Costa Rica nos vinculamos también al mundo del arte. Ahí formamos agrupaciones de música, danza y teatro. Ahí nos vinculamos con el gran maestro Alan Ball, por ejemplo, en donde Alan Ball fue es uno de los dramaturgos y teatristas más importantes de Nicaragua. Entonces, con Alan empezamos a hacer teatro, música y danza allá en Costa Rica, ¿verdad? Esto fue como una continuidad de esa adolescencia y fuimos a desembocar a Costa Rica antes del triunfo de la revolución. Cuando triunfa la revolución, entonces nos regresamos a Nicaragua y claro, vos venís siendo un activista, porque además éramos cuadros políticos militares en Costa Rica. Yo me dedicaba al reclutamiento de combatientes, a células de seguridad, ¿verdad? Y cuando venimos a Nicaragua venimos como cuadros políticos, militares, pero es decir, lo que era la estructura del frente analiza tus posibilidades y te dice, este muchacho va para cultura. Sí, claro. Y entonces cuando yo voy, en primera instancia me vinculo a la escuela de danza, porque ya había hecho danza, porque la directora de la Escuela Nacional de Danza era Irene López, mi maestra. Entonces, a través de ella, fuimos contratados como maestros de danza folclórica en la Escuela Nacional de Danza. Entonces, yo tuve una etapa de maestro de danza. Entonces, esa fue mi primera vinculación con el arte cuando triunfa la revolución. Posteriormente, nos dedicamos a la promoción del arte, porque se fundó una empresa que se llamó ENIARE, Empresa Nicaragüense de Artistas y Espectáculos, que se dedicaba a promover a los artistas nacionales. Y entonces, como uno ya tenía alguna formación organizativa también, entonces empezamos a dedicarnos un poco a la promoción y a la producción de las artes. Entonces, eso nos dio una experiencia tal que desembocó en que fui llamado por nuestro gobierno para integrarme a lo que estaban haciendo, una organización que estaban haciendo que se llamaba Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, ASTC, que dirigía la compañera Rosario Murillo. Entonces, ya trabajando con ella como promotor y organizador cultural, político, cultural, empezamos a hacer un trabajo, pero ahí a vincularme con los músicos. Yo fui secretario ejecutivo de la Unión de Músicos. Entonces ahí me vinculé organizativamente con los músicos, promoviendo festivales, actividades, relaciones internacionales con artistas, etcétera, etcétera. Todo lo que realmente la ASTC en su ambiente de organización pues desarrollaba. Y estando dentro de la ASTC, ¿pudo tener la oportunidad de hacer intercambios culturales y realizar algunos viajes a otros países del mundo? Sí, claro. Recuerdo que fui destacado o fui enviado a Rusia a firmar un convenio con la Unión de Compositores de Rusia. También fui a lo que se llamó la RDA, la Alemania Democrática, en ese momento, para firmar también convenios con los compositores de Alemania. Fuimos a Cuba a firmar convenios, a llevar artistas, a llevar espectáculos, a Bulgaria. Estuvimos por Costa Rica, en Perú también fuimos enviados a cumplir algunas misiones. Y sí, tuvimos algún tipo de experiencia ya en el ambiente de organización cultural, ¿verdad? Antes del triunfo de la revolución, yo cuando estudiaba en la universidad estudiaba arquitectura. Ya eso para mí era importante porque
pensaba que me vinculaba a la arquitectura como una expresión también que está vinculada con el arte. El arte, el diseño. Y el diseño y todo esto, pues entonces miraba una posibilidad de desarrollarme en términos profesionales, pero bueno, triunfó la revolución, nos olvidamos de la arquitectura y empezamos a hacer trabajo político, las TC, etcétera, etcétera, la revolución, las milicias, los cortes de café, todo eso que muchos jóvenes que vivimos en los años 80. Pero hubo un momento en que la organización, el Frente Sandinista, nos pide a nosotros que tenemos que retornar a las aulas a terminar nuestras carreras. Entonces yo retorno a arquitectura, ¿verdad? Y entonces yo continúo mi carrera de arquitectura. Al final no la terminé, pero realmente para mí fue muy importante porque me dio una serie de elementos que me vienen a definir lo que soy ahora. ¿Verdad? Yo tengo una faceta de diseñador y entonces para mí la cuestión del diseño es inherente también a mi trabajo, que posteriormente devino en el diseño de escenografía, arquitectura de la escenografía. Entonces, en los 90 estábamos estudiando, nos llegaron los años 90, hubo un impasse político, perdimos las elecciones, cada quien se dedicó a lo suyo. Yo ya estaba también, ya estaba dedicado a la pintura, porque cuando trabajaba con las TC, paralelamente yo empecé a desarrollar mis facultades como pintor, como artista plástico. Y entonces, obviamente, las TC a mí me apoyó muchísimo en la cuestión de mi expresión artística. Aunque yo era un funcionario, ¿me entiendes?, político de organización, pero también era un artista. Y entonces me estimuló mucho para continuar con mi faceta como artista plástico. Entonces en los 90 me dediqué a pintar, vivía de la pintura, vivía del arte. Tenía una galería, había una galería que se llamaba Galería Ollanca, que estaba dedicada a la venta de artesanía. Su dueña y su gerente es Tamara Pereira, que se dedicaba a la promoción de las artesanías. Pero por mi relación personal con ella, entonces me propuso que hiciéramos una faceta de Galería Ollanca, pero en pintura, entonces que yo la iba a manejar. Entonces manejé yo mi propia galería y yo viví por muchos años trabajando como pintor y viviendo del arte. ¿Cómo llega usted al diseño de escenografías? Bueno, al diseño de escenografía yo llego porque a finales de los años 90 fui contratado por el Teatro Nacional Rubén Darío, en ese tiempo su director era Rosita Bernaín, para que trabajara en el área de producción artística. Sí. Bueno, otra esfera de la cultura y el arte que no me era desconocido, pues. Entonces empezamos a trabajar como productor artístico y fue mi relación, todo se juntó porque mi relación con el Teatro Nacional, el conocimiento sobre los escenarios, mi conocimiento sobre arquitectura, mi conocimiento sobre artes plásticas se juntaron y de pronto empecé a realizar escenarios que le daba como servicio al mismo teatro, pero posteriormente ya empezaron a buscarme algunos artistas para que hiciéramos escenografías, de los cuales pues podría decir que se realizaron muchas escenografías importantes. Ya ese es otro mundo, otro aspecto del arte, porque es convertir lo imaginario, las ideas de cómo podía ser una escena y convertirla en un diseño escenográfico real. Así es, aquí juega el papel importante la tridimensionalidad. Todo lo que vos te imaginás lo tenés que aterrizar, lo tenés que hacer en 3 dimensiones, tenés que pensar en los espacios donde el artista va a transitar, ¿verdad? Así es. Y por otro lado, el escenario, la escenografía es un lenguaje más de la puesta en escena, es decir, no es un elemento que decora, no es un elemento que habla, que contribuye tiene el mensaje. Emitir un mensaje, a contribuir, a hacer redondo el mensaje de la puesta en escena. Exactamente. Maestro, qué maravilloso todo su recorrido
es toda una enciclopedia usted, pero ya estamos en la parte del diseño. ¿Cómo llega aquel jovencito, aquel niñito de 8 años con todas esas inquietudes del arte, que no había otra opción dentro de su núcleo familiar y su entorno? ¿Cómo llega a ir escalando en distintos puestos que están vinculados directo al arte? Empieza usted a dirigir todos estos movimientos y eso. ¿Cuál es el primer puesto oficial o formal que usted tiene para dirigir un espacio artístico? Bueno, fíjate que yo he estado vinculado a muchos directores de arte bien importantes en este país, que los que Sí. me han enseñado, me han mostrado, decir, algunos elementos que yo he venido incorporando a mis propuestas. Y generalmente lo he realizado a partir de la idea de un director. Sin embargo, es decir, la propuesta que en este momento yo estoy desarrollando tiene que ver más allá, que se puede decir que la estoy dirigiendo, tiene que ver más allá del escenario, de la escenografía. Y es algo que yo estoy experimentando y estoy desarrollando y estoy trabajando, y es lo que llaman la incorporación del video mapping, del audiovisual en la expresión teatralizada, ¿verdad? De esto se generan una serie de proyectos. Dentro del proyecto, dentro de estos proyectos está, por ejemplo, el asunto de las escenografías de las óperas ahora con Encanto, que incorporamos elementos audiovisuales. Eso es una propuesta nuestra que tiene que ver con los recursos que tenemos en Nicaragua, ¿verdad? Nosotros somos un país que no tenemos grandes recursos, sin embargo tenemos grandes ideas y tenemos grandes ilusiones y grandes aspiraciones. Claro. Yo he viajado a otros países como Italia, España, en donde he observado el trabajo de la ópera, y realmente es una cantidad de recursos increíbles, ¿verdad? Y los costos son altísimos. Sin embargo, a través del video mapping y a través del audiovisual y a través del video arte, nosotros hemos venido completando esa propuesta nuestra, que estamos combinando, que son los elementos tridimensionales con elementos audiovisuales. Entonces eso es interesante, porque en Centroamérica creo que nosotros estamos a la cabeza de eso, de ese fenómeno de la operística, ¿verdad? Podría decirse que dentro de la dirección escenográfica usted ya está en las nuevas tendencias con el audiovisual, con la producción de la imagen del audiovisual dentro de la escena. Esa es la idea, estamos tratando de insertarnos en las nuevas tendencias. Sí, lo que te iba a comentar es que hay una nueva propuesta que yo estoy desarrollando y que le hemos llamado el cubo. No sé si has oído hablar de eso. Hemos tenido una experiencia que hemos creado en conjunto con actores y directores, que es una cosa muy novedosa, una cosa muy contemporánea, que es en un cubo con una tela adentro. Están unos actores desarrollando un teatro. Nosotros lo decidimos hacer como teatro leído, y en donde incorporamos todo el elemento audiovisual alrededor. Se va reproduciendo las imágenes. Se van reproduciendo imágenes que ayudan a desarrollar una propuesta, un lenguaje, un mensaje, ¿verdad? Que se convierte en la escenografía de la escenografía, es decir, la escenografía es algo extraña, porque la escenografía es solamente el cubo, pero alrededor del cubo pasan cosas, imágenes, cosas mágicas. Maravillosas. Sí, eso sí podría decir de que ha sido una propuesta nuestra, ¿verdad? Que estamos desarrollando y estamos investigando y estamos tratando de
de incorporar ahora lo inmersivo dentro de la teatralidad. Por ahí vamos el asunto, investigando, insertándonos en tendencias. Pero lo han logrado, ha tenido buena aceptación del público Bastante, también. ahí vamos. Es decir, Sí. lo poco que vamos conociendo, vamos experimentándolo. Y creo que sí, estamos en este momento haciendo cosas de vanguardia. Exactamente. ¿Cómo llega a trabajar con el vestuario, diseño de vestuario teatral? Me imagino, bueno, con usted vamos en un hilo, desencadenando una cosa a la otra, tejiendo un tapete completo. ¿Cómo llega usted a los diseños de vestuario teatral y luego eso ya se siente fuertemente en este último género o disciplina artística que hay en nuestro país, que es la ópera, el canto lírico a través de la Fundación Encanto? Bueno, para aclarar, yo no tengo una vinculación con el diseño de vestuario de Encanto, de la ópera. Eso lo tiene mi esposa, que también es diseñadora. Ella es la que diseña el vestuario de Encanto. Xiomara Argeñal, Sí. mi esposa, es la directora de vestuario. Sin embargo, es decir, sí he tenido vinculación con el diseño de vestuario en muchas obras teatrales. ¿Y cómo me vinculo a esto? Es porque, es decir, cuando uno es diseñador, ¿verdad? Y maneja elementos fundamentales del diseño, hay ciertas reglas, hay ciertas normas. Entonces, cuando uno los hace suyos, todos esos elementos, esas claves para el diseño son aplicables a todo. Si yo soy un diseñador, puedo diseñar un par de zapatos. Si soy un diseñador, puedo diseñar una joya. Pero si manejo la estructura, el concepto del diseño, porque es como un producto, como una tabla, ¿me entendés? Que tiene 2 más 2 es 4. Entonces, el diseño es común a muchas expresiones donde vos manejas, por ejemplo, el elemento del color, el equilibrio, el balance, una serie de factores que son parte del diseño, que los aplicas en todo, no solamente en la arquitectura, donde yo también he desarrollado, he hecho algunos diseños arquitectónicos, pero igual, mi vinculación con el teatro, con la danza y todo eso se juntó, y mis conocimientos de diseño y de vino, por sí solo, solito cayó y empecé a hacer el diseño de vestuario. He diseñado varios vestuarios importantes. Por ejemplo, Yo soy Macbeth, por ejemplo, que la dirigió Polo de Quera, trío mexicano, y que la actuó mi colega y amigo Salvador Espinosa. El Requiem de los Caballeros también, todo ese vestuario lo diseñé. En esa obra diseñé vestuario y escenografía a la vez. Igual en Macbeth, vestuario y escenografía. Y todo esto, es decir, el manejo de la observación, porque uno observa mucho, y además mi facilidad por el dibujo, porque Sí. soy pintor, soy artista Sí, plástico, soy dibujante, ¿me entendés? La Escuela de Arquitectura también me afinó la mano para el dibujo. La práctica del dibujo artístico me ha hecho dibujar. Si miras mi trabajo pictórico dedicado a la costa Caribe, pues Sí. Hay mucho diseño de vestuario, y entonces eso se me hizo fácil, cayó solito por su propio peso. Definitivamente. Sí. A propósito de su desempeño como artista plástico, usted rinde un constante homenaje a la cultura caribeña, la presencia de las manifestaciones culturales, de la danza caribeña en su obra. ¿Eso lo inspiró? ¿Le gusta el Caribe a usted y en sus viajes que ha hecho? Sí. ¿Algo especial o particular que lo motive? Sí, no solamente, fíjate, el Caribe nuestro, sino que toda la cultura negra en el mundo realmente, ¿verdad? Yo desde joven
empecé a ver, cuando uno ya empieza a tener conciencia política y a tener capacidad de observación, cuando uno se da cuenta de las discriminaciones, se da cuenta, ¿verdad?, de los potenciales, te das cuenta que, por ejemplo, la raza negra ha sido una raza que ha sufrido mucho a través de la humanidad, ¿verdad? A través de cómo vinieron a América esclavizados, cómo fueron desarraigados, ¿verdad? Cuando uno comprende eso, por un lado, y por otro lado, cuando uno se da cuenta la riqueza que, a pesar de todo ese sufrimiento, ellos jamás han dejado de dejar a un lado la riqueza de su cultura. Si eso lo vemos en todas partes donde hay expresiones negras de la cultura negra. Lo vemos en los Estados Unidos con el jazz, ¿me entiendes? Lo vemos en Cuba con la danza, con el yoruba, en la costa caribe, en Jamaica, en Honduras, la punta, en todas partes, en Perú, en Colombia, en Venezuela. La negritud ha jugado un papel importante, ¿me entendés?, en el desarrollo de las culturas, de la música, del arte en general, del deporte, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a valorar esa riqueza de la cultura y me doy cuenta de que aquí tenemos esa manifestación también. Me acuerdo que fue a partir de que triunfa la revolución que yo tengo el primer contacto directo con, bueno, tuve en los años 70, por un viaje que tuve a Bluefield, Corn Island, mi hermano mayor trabajaba en Corn Island y me llevó a Bluefield y Corn Island, y para mí fue una cosa impresionante ver un país diferente. Yo digo un país, era un pueblo diferente, con otra cultura, ¿verdad? Pero ya cuando triunfó la revolución, sí, ya nos enfrentamos a trabajar con los artistas, con los músicos, la riqueza, con el grupo Sinica, con el grupo, la danza del Mayoyá, con los bailarines tradicionales, con Dimensión Costeña. Entonces empiezo a acercarme más y obviamente me termino encantando, ¿verdad? Y termino decidiendo de qué va a ser mi expresión, por un lado. Por otro lado, recordar que también yo tengo una faceta como bailarín. Sí, sí. Yo estuve, cuando trabajé como profesor de danza folclórica en la escuela de danza, también fui alumno de danza contemporánea. Mi maestra era Evangelina Villalón. Y recuerdo que una vez hicimos un viaje, una delegación artística de Nicaragua, nos mandaron a Cuba a hacer una presentación y allá tuvimos contacto, recuerdo, con Danza Nacional de Cuba y el Ballet Folclórico de Cuba. Y para mí eso fue una cuestión tan gigante y tan hermosa y tan grande que realmente marcó en mi decisión de decidirme por expresar mi cuestión plástica a través de la danza. O sea, mi pintura baila, mi pintura danza y también tiene música. O sea, como que mi pintura reúne todas sus facetas todas en mis el arte. facetas, ¿verdad? Todas mis facetas, la música, la danza y la pintura. Vamos a bailar, vivir y cantar. Brújula artística nos va a inspirar, con melodías que van a viajar, alma y vida nos va a iluminar. Formamos un coro de 1000 colores, brújula artística nos va a inspirar.